isogamia. Es un proceso donde las algas, tanto el macho como la hembra, es decir, el masculino y el femenino, emiten unas células que son idénticas en forma y en estructura. Por eso se llama isogamia. Iso es igual, gamio viene de gametos. Entonces se unen los dos y forman el famoso gameto. Ahora, la otra forma de reproducción sexual se llama anisogamia. Esa es la más común. Bueno, en este caso, cada organismo, el masculino y el femenino, elaboran células diferentes, ¿no?, en tamaño y en forma, se unen y forman el llamado cigoto o también conocido como embrión, ¿no? Entonces a partir de ahí se forman una nueva alga. Profesor, ¿y qué son las algas rojas? Ya, bueno, su nombre ya lo explica todo. Tienen coloración rojiza en todas las tonalidades. Ahora, profesor, ¿y a qué se debe de que sean rojas? A que existe un pigmento que se llama la ficoeritrina. Eso le da la coloración rojiza. También son fotosintéticos, igual que las algas pardas. Son pluricelulares en la mayoría de los casos, pero también existen los unicelulares, que vienen a ser los responsables de las mareas rojas. En algunos lugares, las personas que tienen contacto con el mar, los pescadores, se han asustado cuando han visto olas de color rojo y ellos pensaban que era sangre, ¿no? Es la presencia de estas algas rojas que se multiplican dadas las condiciones. Entonces, cuando se producen las mareas rojas, los pescadores saben que son días muy peligrosos porque estas algas elaboran una toxina que si los peces consumen el alga roja, pueden morir intoxicadas. Entonces, si los peces mueren intoxicados y lo consume el hombre, también le puede producir algún malestar a los humanos. Se cree que hay aproximadamente 7000 tipos de estas algas rojas. ¿Ya? El hábitat es el agua marina, se encuentra mayormente en profundidades de 100 a 200 metros, pero también se puede encontrar en lugares más encima, ¿no? O sea, en las superficies. La mayoría de ellos son sésiles. ¿Qué significa sésiles? Que tienen un lugar, un punto fijo, que no se pueden desplazar, ¿no? Profesor, ¿y para qué lo utilizan las algas rojas? Mira, el hombre ha encontrado una forma de explotarlo. De ahí sacan una sustancia que se llama el agar-agar, con A, sin H, agar-agar. ¿Qué es el agar-agar? Es un tipo gelatina, es una especie de gelatina que se usa mucho en los laboratorios de biología para hacer los cultivos de bacterias, de hongos, ¿no? Entonces, eso es usado. Ahora, ya te explicaba, son los responsables de la marea roja y causan a veces la muerte por generar toxina. ¿Cómo se reproducen, profesor, las algas rojas? Ya te explicaba, ellos pueden tener dos formas de reproducción, sexual y asexual. Cuando es sexual lo hacen por anisogamia. Lo explicaba con las algas pardas. La anisogamia es cuando el masculino y el femenino generan gametos de diferente forma y tamaño que cuando fecundan forman el huevo o cigoto. Normalmente alternan, es decir, en una oportunidad se reproducen sexual y en otra oportunidad se reproducen asexual. En la forma asexual lo hacen por una reproducción que se llama mitótica. Mitótica quiere decir, si ellos tienen una célula, a través de un proceso llamado meiosis, su célula se divide en dos, es decir, una célula adulta genera dos células jóvenes y a ese resultado se llama mitosis. Ahora, la mitosis se caracteriza porque el número de cromosomas no disminuye, sino se mantiene igual, es diploide, ¿no?
¿Qué son las diatomeas? Muy bien, mira, esto es interesante y también es bien bonito mirarlo en los microscopios. Las diatomeas vienen a ser algas unicelulares que tienen colores muy diversos, ¿ya? Y eso te lo voy a explicar por qué razón tienen colores diversos. Generalmente son de lugares acuáticos, lo encontramos hasta en una gota de agua, en los charquitos de agua. Pueden estar en el mar, pueden estar en el agua dulce, en los charcos, ¿no? Y su forma es variada, ¿no? Geométricamente es variada. Tienen forma fusiforme, octagonal, hexagonal, en forma de cristales, etcétera, ¿no? Pero hay una característica de las diatomeas que no tienen flagelo. Entonces, al no tener flagelo, ellas no se pueden desplazar por sí solas. Entonces aprovechan los flujos de agua, las corrientes de agua para desplazarse. Pero si se encuentran en un medio tranquilo, ellas tienen unas pequeñas pulsaciones, vibraciones, y eso les sirve para poder desplazarse. ¿Cómo es el cuerpito de una diatomea? Mira, ya te explicaba, ellos tienen una forma muy variada, pero su cuerpo está protegido por una caparazón. Eso se llama exoesqueleto. Y su exoesqueleto está hecho de un material que se llama pectina, ¿ya? La pectina es una proteína que se encuentra en las plantas, ¿no? Y a esa proteína se le suma ¿qué? Una sustancia llamada sílice, más conocida como silicato. Son sales del silicio que se adhieren y al adherirse forman una estructura sólida, como una caparazón. Entonces, en el interior de esa caparazón vive la diatomea, ¿no? Ahora, la diatomea normalmente debajo de esa caparazón tiene su membrana, su citoplasma, sus cloroplastos para la fotosíntesis y su núcleo donde guarda su material genético. ¿Cómo se reproducen las diatomeas? Ahí lo tenemos en las diapositivas, ahí tú lo puedes ver. Se reproducen de dos formas, sexual y asexual. Sexual es por anisogamia, parecido a las algas rojas, y asexual también parecido a las algas rojas, ¿no? Profesor, ¿y de qué se alimentan las diatomeas? Acuérdate que ellos son organismos fotosintéticos, producen su propio alimento. Pero acá hay una diferencia. En las plantas, el proceso de fotosíntesis produce almidón. Y en las diatomeas, el proceso de fotosíntesis termina en una microgotita de aceite que le da a la diatomea la flotabilidad para poder subsistir, ¿no? Profesor, ¿y qué son los dinoflagelados? Mira, los dinoflagelados son también algas unicelulares, ¿ya? Son acuáticas igual que el resto de algas, son fotosintéticos, pero la diferencia es que ellos son de vida libre. Vida libre quiere decir que se van desplazando con el flujo del agua, aparte de tener que detener sus flagelos, ¿no? Las algas rojas microscópicas y los dinoflagelados forman el llamado fitoplancton, que es comida para ¿quién? Para los animales. ¿Cómo es el cuerpo de un dinoflagelado? Ahí lo puedes ver en la imagen. El cuerpito de un dinoflagelado, como cualquier otro, igual que las diatomeas, tiene una caparazón. Pero la diferencia es que la caparazón de los dinoflagelados no es de pectina, es de celulosa, que viene a ser un carbohidrato complejo. Debajo de esa caparazón encontramos su membrana celular, su citoplasma donde se lleva a cabo todas las reacciones químicas, encontramos su núcleo, también encontramos sus cloroplastos que elaboran o que participan de la fotosíntesis, encontramos sus flagelos, ¿no? El origen de sus flagelos, y encontramos su núcleo celular donde se encuentra su material genético. La reproducción es sexual y es asexual igual que las diatomeas, por anisogamia y por mitosis. Profesor, ¿y qué son los oomicotas? Mira,
Este grupo se confundió durante mucho tiempo y estuvo en el grupo de los hongos, pero en realidad ellos no les correspondía. ¿Por qué? Porque son organismos unicelulares, ¿ya?, que tienen forma de un filamento, parecido sí a los hongos, ¿no? Tienen vida libre, pero a diferencia del resto de organismos que hemos venido estudiando, de algas pardas, algas rojas, dinoflagelados, diatomeas, acá viene la diferencia. Los oomicetos o omicotas, ellos son saprofitas. Esa es la razón por la que algunos investigadores dicen que debe estar en el grupo de los hongos, o sea, en el reino de los hongos, del reino fungi, ¿no? ¿Por qué? Porque son saprofitas y los saprofitas se caracterizan porque son descomponedores de la materia orgánica. Entonces su función de ellos es descomponer la materia orgánica en el lecho acuático. Muy bien, profesor, ya vamos a terminar. Mira, ¿cómo se reproducen los oomicotas? Solamente tienen reproducción sexual. ¿Qué tipo? El tipo de reproducción de ellos es anisogamia. Quiere decir que el gameto masculino con el femenino son diferentes, se unen y forman el huevo o cigoto, a partir del cual aparece un nuevo individuo. Y cuando lo hacen asexualmente, lo hacen por bipartición. ¿Cuál es la diferencia entre protozoos y cromistas? Mira, según el estudio de Thomas Cavalier, se encontró algunas diferencias. Los protozoos generalmente tienen células desnudas, mientras que los cromistas tienen células protegidas por una caparazón. Los protozoos son heterótrofos y los cromistas son autótrofos. Ahora, los protozoos no tienen pared celular y los cromistas sí lo tienen. Incluso su caparazón de los cromistas puede tener pectina, silicatos que forman los sílices, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que permitieron sacarlo del grupo del reino de los protozoos para crear un nuevo reino. Bueno, chicos, nos estamos viendo en la próxima semana.